Bueno, señores, aquí le tengo una entrevista, la entrevista que le ha estado dando la vuelta al internet porque tenemos nuevamente a Stephen Miller, como yo le digo, el asesino de los medios de comunicación, particularmente CNN. Y ahora le pusieron a esta muchacha aquí que, como dicen en mi país, se la come con yuca. O sea, es una clase de cívica que le da, es una paliza, una tunda sobre este tema de las deportaciones que Trump hizo del tren de Aragua hacia El Salvador, sobre la autoridad del juez el uso de la ley invocada por el presidente de enemigos extranjeros, creada por los fundadores del país realmente. O sea, esto es fenomenal. Empieza suavecito, pero ustedes van a ver ya más adelante cómo Stephen Miller simplemente la lleva a la escuela y esta periodista simplemente tiene que quedarse ahí y no puede ni siquiera reaccionar ante el flujo de información que sale del Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Stephen Miller. Espero que disfruten esta entrevista. Va a ser el mejor video que vas a ver hoy, créemelo. Créemelo, va a ser el mejor video que vas a ver hoy. Así que aquí se las dejo y nos vemos al final. Interesantísimo. Stephen Miller, el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, me acompaña. Steven, gracias por estar aquí. Con gusto, gracias. Así que calificó la orden del juez esta mañana y cito, patentemente ilegal, y dijo que era un ataque a la democracia misma. ¿Significa eso que el gobierno está ignorando esta orden y podría ignorar futuras órdenes judiciales que cumplen con los criterios que usted estableció? El presidente de los Estados Unidos y su gobierno o esta administración se reserva todos los derechos constitucionales para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional en defensa de Estados Unidos. La ley de enemigos extranjeros, que se convirtió ley por la generación fundadora de este país, fue escrita explícitamente para otorgarle al presidente la autoridad de repeler una invasión extranjera a Estados Unidos. Eso no es algo que un juez de distrito tenga alguna autoridad que tenga que interferir, prohibir, restringir en alguna forma, y pueden leer la ley tú mismo. Ahora hay una cláusula que somete a revisión judicial y no habla de la revisión de un tribunal y que no está... So, Steve, cuando dices que un juez no tiene ninguna autoridad, así es como nuestro sistema funciona. Empieza con los jueces y continúa hacia arriba. ¿En qué momento, en tu opinión, se vuelve legal que el sistema judicial analice esto y emita un fallo? Y no veo otra opción. Pero que empezar donde empezamos, antes de llegar finalmente a la Corte Suprema. Bueno, en primer lugar, hay un término legal, justificablemente. Esto no es justiciable. En otras palabras, esto no está sujeto al curso judicial. En cuanto al presidente, cuando el presidente ejerce sus poderes de artículo 2 para defender el país de una invasión o repeler terroristas extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país, está ejerciendo sus poderes fundamentales del artículo 2 como comandante y jefe. Y esto es un punto muy importante. Esta es una autoridad de título 50 de la autoridad de un comandante en jefe. Y es una pregunta sencilla. ¿Tiene un juez de distrito el derecho a ordenar o prohibir un movimiento de tropas al extranjero? Esa es una pregunta sensible. No, pero ¿está Venezuela invadiendo nuestro país? TDA. Te voy a responder la tuya y tú respondes la mía. Bajo el estatus, el tren de Aragua es una fuerza enemiga extranjera que llegó aquí y que se ha detallado detalladamente en la proclamación
por orden del gobierno venezolano, y el estatus establece que el presidente tiene la habilidad de repeler una invasión o incursión deportadora dirigida por un estado o un gobierno. Sí, está documentado que el TDA fue enviado por el gobierno venezolano en la proclamación. Y aquí hay un punto aún más importante. Según la Constitución, ¿quién toma esa determinación? ¿Un juez de un tribunal, de un distrito elegido por nadie, o el comandante y jefe del ejército de la armada? El presidente, y solo él, decide. ¿Estás diciendo que estábamos en guerra contra Venezuela o la nación? Tú no me estás escuchando y no me estás entendiendo. Lee el estatuto. La ley de enemigos extranjeros de 1788 dice que si un gobierno extranjero perpetúa una incursión depredadora enumerada 3 acciones calificativas, algo así. Bueno, pero dice que tiene que haber una guerra declarada contra una nación o un estado. Eso es lo que dice. No, equivocado. Mira el estatuto. Está en mi cuenta en las redes sociales. Dice, o una incursión depredadora o una invasión. El estatuto delinea 3 criterios para activar la ley de enemigos extranjeros. Uno es un acto de guerra, que por cierto, una invasión es un acto de guerra, pero pon eso a un lado. Uno es una invasión, lo que esto es, y uno es una incursión depredadora, que esto es. Así que en realidad cumple los 3 criterios legales. Pero con respecto a este estatuto en particular, la proclamación utilizada en términos incursión e invasión. No, espérate. Esta es una pregunta muy importante. Usted dijo que de la forma que nuestro sistema funciona es que el presidente de los Estados Unidos comanda las Fuerzas Armadas del país, comanda la política exterior del país. Y esto está sujeto a revisión por parte de un tribunal de distrito. Eso nunca ha sido cierto. Pero un juez de tribunal de distrito no puede prohibir la expulsión de terroristas extranjeros a un territorio extranjero. Ni dirigir el movimiento de Air Force One, ni de un portaaviones que puede dirigir a Marco Rubio. ¿Tiene la Corte Suprema alguna influencia sobre esto o no? ¿Tiene la Corte Suprema alguna influencia sobre las cosas que acabas de mencionar? Creo que lo que la Corte Suprema dirá fue lo que yo dije. Esto significa que la conducta del presidente aquí no está sujeta a tribunal. Ok. Pero, ¿crees que tiene derecho a decir, aunque estén de acuerdo contigo? Lo que yo creo que la Corte Suprema dirá es lo que siempre he dicho en este caso. Y es que el presidente Trump está usando sus poderes como comandante y jefe. Esas determinaciones no están sujetas a revisión judicial. En otras palabras, la designación del presidente de Tren de Aragua como una organización extranjera terrorista y un enemigo extranjero forma parte de su autoridad plena inherente. O sea, ¿cómo? Espérate. ¿Cómo vas a expulsar invasores extranjeros ilegales de un país que están violando a niñas y asesinando a niñas si cada deportación tiene que ser juzgada por un juez de distrito? Eso significa que no tienes país, significa que no tienes soberanía, significa que no tienes futuro. Es fundamentalmente incompatible tener un país y que tenga que expulsiones individuales que sean juzgadas por un solo juez de distrito. Es imposible. ¿Qué cree la administración de Trump? Porque sí tenemos separación de poderes en este país. Escucha lo que dices, entiende. Dices que un juez de estatal no tiene poder. El poder judicial está interfiriendo con...
¿Estás ignorando la orden del juez porque crees que puedes hacerlo? Mira, la orden del juez y las medidas tomadas por el Departamento de Defensa, de Justicia y Seguridad Nacional no están en conflicto. El departamento ha sido claro que no están en conflicto. ¿Tú crees que tú estás cumpliendo la ley del orden? ¿Tú no crees que la administración de Trump desobedeció la orden? Como dijo el Departamento de Justicia, no hay conflicto entre la orden del juez y las medidas adoptadas por la administración. Pero estoy planteando un punto más profundo y fundamental. O sea, sí, si no la tienes que seguir, ¿por qué la sigues? Un tribunal de distrito no tiene la capacidad de restringir en ninguna manera la autoridad del presidente bajo la ley de enemigos extranjeros, ni su capacidad para dirigir asuntos extranjeros de Estados Unidos. Y permítame describirte. El presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían participado en una diplomacia intensa para obtener un acuerdo bilateral de seguridad con la nación de El Salvador. Si un juez de un tribunal de distrito puede unirse en el acuerdo bilateral de seguridad, o sea, si eso es cierto, no tenemos una democracia. Te entiendo, pero la administración ignoró la orden del juez de distrito. Y ya te la respondí. El departamento presentó una demanda ante el tribunal. Pero permíteme aclarar algo más. El juez en este caso puso en riesgo la vida de todas las personas a bordo de esos aviones. ¿Sabe cuánto combustible había en esos aviones? Conocía las condiciones de vuelo, conocía las condiciones meteorológicas, sabía cuántas horas de tripulación. ¿Sabe algo de eso? No. Este juez violó la ley y violó la Constitución. Desafió el sistema de gobierno que tenemos en este país. Y por cierto, estos jueces de distrito no hicieron absolutamente nada para evitar que Joe Biden inundara a esta nación con millones de inmigrantes ilegales. Estos jueces de distrito no emitieron ninguna orden judicial para evitar que las vidas de Lincoln Riley y todo esto se perdieran. Lo que digo es, lo que tú dijiste, es que hay una separación de poderes. El judicial ejerce la autoridad. Tú estás aquí para hablar por la Casa Blanca. Solamente quiero que respondas esa pregunta sensible. ¿Estás lista? Aquí vamos. Bajo una interpretación correcta de la Constitución, los jueces de distrito brindan demandas individuales buscando... No sé esa palabra. Los jueces de distrito no tienen autoridad en general para prohibir el funcionamiento del poder ejecutivo, pero su autoridad está a su punto más bajo cuando el presidente ejerce sus poderes como comandante y jefe. Y te hago una pregunta que nunca respondiste. ¿Puede un juez prohibir el movimiento de tropas al extranjero? ¿Puede un juez de distrito prohibir el movimiento de tropas al extranjero? La pregunta 2 veces. Solamente di no y te darás cuenta de que estoy correcto. Te tengo que preguntar sobre algo más. El presidente hizo una proclamación detallada de cómo el régimen venezolano envió esta organización terrorista a nuestras costas. Y por cierto, y me encanta estar aquí, pero toda esta indignación que estamos viendo del Partido Demócrata y de los medios corporativos, nada de esa indignación se expresó cuando esos niños, estas mujeres fueron torturadas y golpeadas hasta la muerte, cuando nuestras fronteras fueron invadidas por inmigrantes ilegales. Solo intento tener una respuesta simple de una pregunta simple. No estoy indignado. Yo estoy indignado porque ustedes están defendiendo al Tren de Aragua
en lugar de estar celebrando al presidente Trump que expulse a estos terroristas de nuestro país. Y me alegra tener la oportunidad de explicar cómo funciona la separación de poder. Si el presidente tiene que litigar cada acción de seguridad nacional con 700 jueces de distritos, entonces no tenemos una democracia que funciona. Ok, so ahora déjame hacerte una pregunta sobre el poder del presidente hoy y sobre un tema diferente. Vimos los comentarios del presidente sobre el uso del AutoPen, bolígrafo automático, para los indultos de Biden. Solo quiero saber por ti si el presidente Trump ha usado alguna vez un AutoPen para firmar documentos oficiales, ya sea en su primer mandato o desde que asumió el cargo la segunda vez. Bueno, he visto al presidente Trump firmar a mano todas las órdenes ejecutivas todo mi tiempo. ¿Lo has visto usar un AutoPen? Presidente Trump firma cada documento crítico de las funciones gubernamentales. Pero aquí hay un punto más importante, aún mucho más importante. El punto más importante es que el presidente Trump dirige personalmente todas las políticas de gobierno federal. ¿Pero ha firmado alguna vez con AutoPen? Según yo sepa, todas las órdenes ejecutivas, cada proclamación, cada acción mayor, cada cosa que afecta la vida y la seguridad del pueblo estadounidense que sale de la oficina ejecutiva, él ha firmado. Pero más importante de firmando ha sido, es que este es el punto más importante. No solo se trata de que AutoPen utilizó AutoPen, es que no lo sabía, no fue informado al respecto, no estaba al tanto, no lo aprobó. Él no estaba mentalmente consciente de lo que el gobierno estaba haciendo. Bueno, y solamente estoy hablando de la legalidad de usar un AutoPen o no. Es que se están gritando. Es que Biden no sabía lo que se estaba firmando en su nombre. Ese es el punto. Sí, entiendo lo que tú dijiste. Ok, ahí termina esa entrevista. Wow, la destruyó. Muchas cosas que hablar, señoras y señores, aquí. Básicamente la periodista no es rival para Stephen Miller. O sea, parecía una niña discutiendo contra un adulto. Ni siquiera discutiendo. Ella simplemente tenía que quedarse callada escuchando las increíbles respuestas de Stephen Miller. Un punto importantísimo. Es cierto que hay separación de poder. Pero cuando se trata de seguridad y el presidente de los Estados Unidos ejerciendo su autoridad como comandante y jefe, ahí es donde el poder judicial está tiene menos efecto. Básicamente cuando se trata de seguridad nacional y política extranjera. Los jueces no tienen ninguna autoridad sobre política extranjera, sobre negociaciones entre países, sobre los tratos que hace el secretario de Estado como Marco Rubio con El Salvador, todo lo que menciona. O sea, si hay una organización terrorista designada legalmente por el gobierno como una organización terrorista, como viene siendo el caso de Tren de Aragua, tú me estás diciendo que tal y como dice que el presidente Trump tiene que tener un proceso judicial con cada uno de esos individuos. No, así es que no trabaja. Estos no son ciudadanos, estos no son son una organización terrorista, así es que no funciona. O sea, es lo mismo que si viene una invasión, si somos invadidos, literalmente, entonces un juez dice, no, tienes que adjudicar cada uno de esos casos. Te invaden 100,000 personas, hay que dar 100,000 casos a cada una de esas personas. No. Y eso es lo que pasa. Donald Trump, en su autoridad y bajo la ley, ¿verdad? La ley esa de Enemies Act, TDA tiene esa categoría. Él puede invocar esta ley legalmente. Y una vez esa ley está invocada legalmente, el presidente Trump tiene la autoridad de simplemente remover a estas personas. Y un juez no tiene absolutamente nada que decir al respecto. Y con respecto al juez ordenando que se devuelvan esos aviones, son organizaciones terroristas, ¿ok? Designadas
terroristas extranjeras. Y como dice la proclamación, que Stephen Miller lo declaró claramente, la proclamación del presidente Trump designando a estas personas como una entidad terrorista detalla de que fueron explícitamente mandados por el gobierno venezolano hacia los Estados Unidos. Y eso ha sido reportado claramente. Gobierno venezolano vació sus cárceles y le dijo, váyanse para Estados Unidos. O sea, fue una directiva. ¿Tú me entiendes? Y como dice, bueno, pero tiene que suceder de un país o un estado. O sea que si vamos a suponer que hay una población enorme, ¿verdad? Gigantesca, que no es oficialmente un país. Vamos a suponer que, qué sé yo, los carteles ahora mismo, ¿qué? Vamos a suponer, para seguir esta lógica, ¿verdad? Vamos a suponer que los carteles ahora mismo, de México, estén todos juntos. No son el gobierno oficial de México, pero si se organizan y deciden invadir el país como si fuese un ejército, o porque no son una nación en sí, entonces el gobierno no puede simplemente tratarlo como enemigos, ¿verdad? Como una invasión extranjera. Una invasión extranjera solamente sucede cuando es de un país hacia otro. No, precisamente por esa ley se creó por los fundadores del país, precisamente para eso. Porque obviamente ahora estamos viviendo en tiempos modernos y por eso esta periodista insistía constantemente. ¿Está el gobierno estadounidense en guerra con Venezuela para poder hacer esto? No, es que no tiene que estar necesariamente en guerra con el país de Venezuela en sí. No tiene que haber una declaración de guerra con un país para poder hacer esto. Claro que no. Y por eso creo que está muy claro. Esa es la verdad. Así que el presidente Trump haciendo lo que tiene que hacer y Stephen Miller sencillamente desmoronando los medios de comunicación. Y ya ese último punto sobre el autopen. Bueno, vi en los comentarios que hay alguna persona que no sabían. Yo tomé por sentado de que sabían lo que es un autopen. Pen, la palabra en inglés es lapicero, ¿verdad? Como firma automática de lapicero. Es como que no fuiste a mano que la firmaste, sino que fue una máquina que la firmó por ti. Y se cuestiona eso de la legalidad de un autopen, de sí o no. Creo que en videos pasados he hablado sobre esto. Pero el punto que lanza o establece Stephen Miller es el hecho de que no es el hecho de un autopen, sino de que estaba consciente el presidente Biden de lo que se estaba firmando legalmente, tomando en cuenta su condición cognitiva y mental, que sabemos que está en un deterioro. Nadie está diciendo que es cierto o no, sino, hey, ahí está la pregunta. Pero bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a este debate. La verdad que fue increíble ver cómo Stephen Miller continúa dando una clase de cívica en los medios de comunicación al enseñarles cómo esto trabaja. O sea que, y eso se va a terminar. Esto tiene que llegar a la Corte Suprema y se va a terminar, porque no es posible que un juez de distrito local pueda poner una orden que afecte generalmente el país y limitando la autoridad del presidente. En esencia, los jueces son los presidentes. Si tienen la autoridad completa así de un juez local, detener o impedir la autoridad del presidente. O sea, es un chiste, pero es casi como el chiste que hizo alguien en las redes que dijo, si China nos invade mañana, un juez dirá, y nos defendemos, un juez dirá que eso es inconstitucional y que no podemos defendernos. Algo así. En esos niveles de estupidez estamos llegando. Y se ha citado cómo este Tren de Aragua es organizado, ha actuado en coordinación a través del país completo. Es realmente una invasión, y porque no tenga un presidente de un estado a la cabeza, no quiere decir que no deba ser tratada como tal. Así que bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a todo esto. Y si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.